da gusto verlos aquí de regreso, a la mayoría juntos. Aunque los veo un poco disfrazados todavía, y hay razón para ello, ¿verdad? Bueno, gusto de estar aquí de nuevo, gracias a Dios, la oportunidad que tengo de visitarles y también de hablar un poco de un tema que es un poco delicado. Siempre ha estado ahí en la Biblia. Eso no es lo delicado. Lo delicado es que hoy es delicado hablar sobre este tema, pero necesario. Entonces quiero traer un punto más. El viernes les hablaba a los jóvenes de 4 frontales que el movimiento homosexual ha desarrollado para contrarrestar todo lo establecido que hemos conocido y que hemos vivido en el cristianismo también, y de esa forma han venido avanzando. Uno de esos puntos que toqué, o los 4 puntos que toqué el viernes pasado, que trata de avanzar y establecerse en ellos. El primero es cortes, es leyes que favorezcan y reconozcan el homosexualismo como legítimo, como legal. Y el segundo es el de las aulas. Eso quiere decir la educación, que en las escuelas se enseñe la multiplicidad de género. Ese es otro avance que han alcanzado ya en varios países, en varios lugares, lograr esa aprobación para que los niños sean aprobados, sean enseñados, no solamente como niños y niñas, sino como una diversidad de géneros. El tercero es lo que le llaman precisamente ellos el ocio, todo lo recreativo, todo lo social, en donde ellos puedan estar cómodos, y la agenda, de nuevo, no es una forma exclusiva de ellos, sino muy inclusiva. Quiere que ustedes sean parte de ello. Ese es el reto mayor que enfrentamos con estos 4 puntos. El cuarto, créalo o no, es el más desafiante para usted y para mí como cristianos, porque eso es cambiar la idea bíblica de que el homosexualismo es pecado, que no es permitido por Dios. Esa agenda es la que nos está atacando más hoy en nuestro tiempo. Y dado a ello, creo que necesitamos educarnos, necesitamos saber, necesitamos aprender sobre ello para poder entender, estar mejor preparados, educados sobre este particular. Habiendo dicho eso, quiero repetir algo semejante a lo que dije el viernes. El pecado del homosexualismo es uno más. No hay nada que nos debe de hacer sentir mejor a nosotros que hemos o pecamos de otras formas. Es más, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 9 al 10, voy a leer esta escritura, nos dice él lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Comienza con los injustos, y la injusticia está por todos lados. Por lo tanto, ya debemos de entender que es un pecado más la injusticia. Y luego agrega y dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí incluye varios pecados más, de los cuales ya está siendo un poco difícil. Alguien que diga, bueno, yo tampoco peco de esa forma. Pero agrega algo otros más. Dice: ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Con eso me gustaría dejar establecido de que no nos creamos superiores. Eso quiere decir que reconozcamos humildemente que somos pecadores, arrepentidos, lavados por la sangre de Cristo, sí, pero sin estar libres de lo que es la inmundicia del pecado. Bien, habiendo establecido ese punto, quiero hoy hablarles de esto, que es necesario nacer de nuevo. El homosexualismo, como cualquier otro pecado, sufre por no haber nacido de nuevo. Y eso, obvio, que incluye precisamente a cada uno de nosotros, que de una u otra forma se peca. Para pecar basta con una mala mirada inapropiada, basta con un enojo, basta con un pensamiento que la persona sienta, crea, ya es un pecado. El Sermón del Monte es un gran desafiante en ese sentido. Nos desafía a ver que somos sensibles totalmente al pecado. Accesibles somos por el pecado. Pero bien, teniendo eso en mente, quiero decirles, hermano, aquí algunos puntos. ¿Se nace o se hace el homosexualismo? Ese es uno de los puntos más debatientes que han existido. Y podría decir, no que han existido, sino que existió. Porque desde la época o décadas de los 80s y 90s, que hubo un movimiento de científicos en la medicina que determinaron que el homosexualismo era inevitable porque la persona nacía con ello. Bien, esos estudios fueron realizados por personas que tenían inclinaciones homosexuales o personas que favorecían el homosexualismo. La verdad de ello es que posteriormente la misma ciencia desmintió que había una evidencia de ello. Por lo tanto, desde ese entonces, en realidad el homosexualismo no trata de convencer a la ciencia médica de que nacieron siendo homosexuales. Todos los medios de comunicación y muchas otras personas lo van a decir, pero no la ciencia médica. La ciencia médica en realidad no ha podido probar de que ese es un problema biológico que viene ya con la persona al nacer. No ha habido. ¿Qué quiere decir eso entonces, hermanos? Que la sociedad homosexual ha tratado de apoyar estas ideas sin éxito. Por lo tanto, si usted puede ver en las 4 frontales que ellos tienen, no aparece la ciencia, la médica, la genética, no aparece, porque no hay precisamente evidencia para poderla sostener. Por lo tanto, hay otros puntos que son los que van a atacar, y en este caso es la santidad. La santidad. El homosexualismo en su actividad trata de avanzar con un enfoque, vamos a decirle, desenfrenado en lo que es la moralidad. Si usted investiga la conducta, el comportamiento homosexual, que este es otro tema que tengo y no trataré, obvio, ese otro punto es que en términos biológicos, en términos de lo que es también la salud, tienen un caso perdido. No voy a ampliar este punto, pero de acuerdo a las mismas estadísticas, el homosexual se corta la vida alrededor de 21 años. La expansión de vida del homosexual es corta, y de eso hay también bastante evidencia.
Y aparte de ello, hay muchísimas enfermedades que también podríamos ampliar ese punto, pero no se puede. Simplemente lo dejo como un punto de que está en contra de este movimiento que es dañino. Entonces el homosexualismo ha tratado de avanzar y va en contra de lo que es la santidad. No procura la santidad, procura precisamente la sensualidad y la sexualidad, todo ese mundo, y generalmente la mayor parte del hombre y mujer homosexual son sumamente infieles, tienen multiplicidad de parejas, y esto complica precisamente la vida de ellos. Otro tema que podemos tratar también y amplificar sobre ello. ¿Por qué hay esta forma de conducta infiel? Porque viene siendo como la droga, viene siendo como el alcohol, viene siendo como un vicio, que entre más lo consume, más quiere. Y entonces no hay límites y no satisface. Por ello hay mucha infidelidad en ese mundo del homosexualismo. Bueno, ¿se nace o se hacen? El punto es que tiene que ver con otros factores. Uno de ellos es el social y el otro es que hemos nacido en un mundo imperfecto. Y quizás puede ser uno de los puntos a estudiar más entre nosotros, el que nacidos precisamente en un mundo de pecado. Note lo que el rey David dice aquí en este versículo. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. El Salmo 51 es conocido como el Salmo en el cual precisamente David confiesa ante Dios su debilidad, su pecado, su transgresión, y entonces apela a Dios y le dice, mírame, yo fui concebido en pecado, en maldad. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente, el apóstol Pablo en 1 de Pedro 3:21 dice que el bautismo nos salva, pero no quita las inmundicias del cuerpo. Nosotros nacemos de padres de inmundicia, crecemos en un mundo de inmundicia y eso contrae una cantidad de problemas. Por ejemplo, usted puede analizar, usted puede estudiar por qué los criminales existen, porque traen una gran inclinación a lo que es el crimen, el ladrón, ¿sí? Y usted empieza a ver que hay algo que trae, que heredamos, que no somos responsables a ello, pero que sí nacemos en un mundo de pecado. Una persona, un niño que nace de un padre alcohólico, trae 33% tendencia a ser alcohólico. Si los dos padres fueron alcohólicos, traen un 66% de inclinación a ser alcohólico. ¿Quiere decir esto que todo niño que nace con esa inclinación va a ser un alcohólico? No, porque él puede elegir no hacerlo. Un criminal que trae ese impulso, usted ve a esos niños súper hiperactivos, usted ve a esos niños que a temprana edad tienen una forma tan rápida para pensar, para salir con pensamientos, traen una tendencia a poder caer en ese mundo de lo que es la mentira, la manipulación, etc. Bueno, ¿qué nos está indicando esto? Que nacemos en un mundo de pecado y nacemos del pecado, ¿ok? En forma humana. De nuevo, eso es lo que está diciendo precisamente David. Yo he nacido de padres pecadores, yo he nacido en un mundo de pecado, por lo tanto mi tendencia va a ser precisamente pecar. Y esto lo dijo Dios también. En Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo solo a hacer siempre el mal. Sí, esta es la inclinación que traemos, bien sea para mentir, bien sea para el crimen, bien sea un vicio, traemos inclinaciones, nacemos en un mundo
de pecado y por lo tanto somos atraídos al pecado de una u otra forma. ¿Quiénes están incluidos ahí? Usted que está presente aquí hoy y todo aquel que no está presente. Todos. ¿Somos mejores? Dijese el apóstol Pablo, no lo somos. El que no peca de una forma, peca de otra. Sin embargo, ¿hacia dónde vamos de aquí? ¿Y qué podemos precisamente hacer y pensar? Bueno, pensemos un poco más sobre este tema. Si la inclinación de un hombre o una mujer es hacia el mismo sexo, trae precisamente una tendencia, trae una inclinación. Pero note esto, hermano. ¿Superable? Ahorita verá que sí se puede, que sí es superable. ¿Habló Cristo sobre este tema? ¿Algo relacionado? Sí lo habló. Dijo Cristo, hay eunucos que nacen siendo eunucos. ¿Qué quiere decir eso? Traen precisamente esa inclinación, una deficiencia biológica. Dijo Cristo, agregando a esa misma lista, hay unos, dice, que se hacen, o los hacen. En los tiempos monarcas era bien común el hombre, el rey, tener una multiplicidad de mujeres. En la misma Biblia leemos esos casos, y entonces los reyes preparaban, literalmente castraban al hombre para ponerlo al cuidado de sus mujeres. Usted lo lee en la Biblia. Entonces hay unos que nacen, hay otros que se hacen. Repito, cuidado, no estoy diciendo que se nace homosexual. Ahorita explico un poco más sobre eso. Puede haber inclinación, pero no se nace homosexual. Puede nacer con inclinación a ser borracho, pero usted no nació siendo borracho, sino una inclinación por el mundo de inmundicia. Y el tercer caso que Cristo presenta, dice, y hay otros que se hacen. ¿Por qué causa? Por el reino. Hay esos tres. Esa es la referencia que usted va a encontrar en los evangelios de Cristo Jesús en cuanto a este tema. Ahora, quiero aclarar, ¿por qué no se nace? Sino que quizás pueda haber una inclinación por este mundo imperfecto, este mundo de pecado. No se nace porque no hay un tercer género bíblicamente hablando. No existe. Existen deficiencias, pero no un tercer género. ¿Qué sucede? ¿Y cómo podemos entender esto? Una persona que nace simplemente trae una deficiencia. Esa deficiencia es no atracción al sexo opuesto, que se puede inclinar a ello. ¿Por qué? Porque no trae la fuerza atractiva. Se nace en esa inclinación de deficiencia por ese lado, porque no va a poder, me perdona por ser bien claro aquí, tener relaciones. No va a poder. Masculinamente no va a poder. No puede. Y entonces es una deficiencia. ¿Pero por qué eso no es homosexualismo? ¿No podemos llamarlo homosexualismo? Porque homosexualismo es cuando la persona escoge tener relaciones con otra persona del mismo sexo. Antes de eso, véalo como cualquier otra tentación. No es homosexualismo. Es una deficiencia solamente. Entonces, si entendemos esto, hermano, podemos ayudar muchísimo más y entender a las personas que puedan estar pasando por esto. Vea este otro texto. Qué clave yo creo en esto.
¿Traemos alguna inclinación a la maldad, a cierto pecado, a cierta forma de pensar, de actuar? Claro. Estamos viendo los textos. Y hay muchísimos que podemos traer aquí, pero creo que con 3 es suficiente. Aquí vea este. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. No hay algo que no sea común. Es común para el ser humano. Y dice, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Entonces, si hay la inclinación por deficiencia que la persona traiga, es algo superable. Si la persona decide precisamente seguir a Dios, enfocarse en Dios, es superable, es sano. No es homosexual, simplemente hay una deficiencia. Sino que con la tentación, dice, proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. ¿Cree usted en Cristo? Sí, ¿verdad? Yo les contaba aquí a los jóvenes y creo que vale la pena traer este punto de nuevo. En México, en una de las visitas, estudio ahí en un hogar de un buen recinto en medio de una casa que tenía todo lo que era cocina, cuartos, baños así alrededor, y en medio era un recinto redondo. Muy bonito el lugar. Tenemos esta clase y este joven al final, un joven muy educado, muy afinado, bien vestido, me dice, ¿puedo tener unas palabras con usted? Y le digo, claro. Yo no sé quién es él, entonces me dice, podemos pasar aquí al cuarto anexo, porque era familiar de la familia en que estábamos, de la familia de casa. Y entonces yo le digo que sí. Estando adentro, él me dice, quiero decirle que yo soy homosexual. Y a mí me echaron de la iglesia católica y quiero saber si ustedes me pueden aceptar aquí. Yo creo en Dios. ¿Me acepta o no me acepta? Así es que viene aquí una persona y le dice usted aquí a la iglesia eso, y ahora ¿qué hacemos? Es un reto. Entonces, mi tendencia, bastante normal, es hacer preguntas, sobre todo en casos así. Y le hice preguntas tales como, ¿tú crees en Dios? Me dijo, sí. ¿Cómo has sabido de Dios? Por mis padres. ¿Qué otro medio? Mencionó la Biblia. ¿Tú crees en la Biblia? Sí. ¿Y qué piensas tú de lo que la Biblia dice en relación a este pecado? Y me dijo, yo no escogí haber nacido así. Esa es la respuesta bien común. Nací así. Es como el borracho que diga, yo nací borracho. Pero usted nunca ha visto un niño borracho, ¿verdad? No. Y el otro viene la persona y dice, es que yo nací criminal. Y en eso a lo mejor sí pensemos que sí, porque hay niños que son bien agresivos, ¿verdad? Desde pequeño. Bueno, el caso, hermanos, es que llega un momento, después de un buen diálogo, preguntas y respuestas, llega un momento y le digo, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Me dijo, sí, lo creo. ¿Y crees que Él te puede salvar en el día final? Sí. ¿Crees que te puede salvar también de esta conducta? Y como ya había elaborado tantas preguntas, creo que el joven ya no tuvo salida y me dijo, pues sí. Y fue bautizado. Y luego empezó a traer otra cantidad de gente. ¿Sabe de qué tipo? Ya lo sabe. Esa es la realidad. Se puede. Para seguir precisamente con estos pensamientos, hermanos, yo quiero decirles que lo que nosotros traemos precisamente puede ser eliminado. Voy a leer este versículo, esta porción, hago algunos comentarios y ustedes tendrán el mensaje de hoy, de esta mañana. Jesús le respondió a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo
puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta porción, hermano, es muy fascinante y usted la puede estudiar y estudiar y estudiar y siempre va a tener algo más de profundidad en ello. Por ejemplo, ¿qué es lo que no le gusta de usted? ¿Qué es lo que usted dice, yo quisiese no cometer estos errores? No confiese aquí en público, ¿ok? Solamente para usted mismo, para usted misma. ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que no le parece? ¿Qué tal si usted pudiese regresar, como dijo Nicodemo, entrar en el vientre de su madre, volver a nacer sin ello? Sería fenomenal, ¿no? Pero ¿qué madre va a resistirlo? Esa es otra pregunta. Pero la idea precisamente es esta, hermano. Es la siguiente. Es fascinante. Mi hijo Kevin se mantuvo como por 2 años, 3 años, por ahí, cerca de 3 años, trabajando en lo que allá se le llama un campo universitario. El campo universitario ahí, esta universidad, era una ciudad prácticamente completa, alrededor de 100,000 estudiantes. Y usted manejaba dentro de todo ese complejo de edificios, calles y calles, y la gente, los jóvenes caminando también, y usted ve de todo ahí, porque es una universidad del estado, el estado de Maryland. Y un día yo fui precisamente a visitarlo, de Texas a Maryland, y entonces me dijo, vamos, tenemos un estudio hoy. Y le dije, ok, está bien. Para mí un estudio normal es como ustedes, es como lo que tuvimos acá atrás. El devocional, que estuvo muy precioso, por cierto. Felicidades, San Nicolás. Aprovechenlo porque se pone bueno, que no quepa la gente de atrás también, ¿ok? Próximo domingo. No los veo entusiasmados. Bueno, ya pronto. Entonces llego ahí y los jóvenes empiezan a entrar, a sentarse, y yo empiezo a ver ciertos comportamientos corporales de estos participantes y dije, aquí hay algo raro. Yo no había estado, era la primera vez. Y no era uno, no era dos, no eran tres, era la mayoría prácticamente. Y entonces, muchachos muy abiertos, no tienen problema de decir lo que creen, no tienen problema de decir que sienten. Y se empieza a abrir la clase, las preguntas, los comentarios. Y yo estoy ahí, hermanos, yo estoy ahí, literalmente, hermanos, estoy ahí sin poder decir una palabra. Era en inglés, pero esa no es la razón. Es que yo nunca había estado en un ambiente de esos. Yo no sabía cómo comportarme en un ambiente de esos. Y yo empiezo a observar a Kevin y con todas las preguntas que le hacían. Las preguntas que le presentaban. Y empiezo a ver y a observar la capacidad de Kevin de ir manejando todas esas preguntas. Y yo dije, ¿en qué momento Kevin aprendió a manejar estas cosas así? Yo no viví en ese mundo, yo no aprendí a manejar esas cosas. Hasta el día de hoy no lo sé. Yo le conté de ese caso allá en México con una persona aislada, pero algo así que en grupo tenía que moverse Kevin con una forma muy táctica de poder manejar las preguntas sin ser agresivo contra la persona. Y todos los jóvenes están entrando en la conversación y una de estas muchachas dice, bueno, dijo, yo creo que nuestro problema, y ya en eso me dijo quién era, nuestro problema, dice, no ha sido tanto que hemos nacido así, sino que hemos aprendido a ser así. Oh, no, dijo otro joven, varón. Y el asunto se puso un poco caliente.
Y era allí donde Kevin tenía que manejar de tal manera que todos se intercambiasen en la clase y poder aprender. Y el resultado, hermanos, es que hubieron muchos de estos jóvenes que se convirtieron. Y eso, yo lo digo hasta hoy, si a mí me ponen en una situación de esas, yo soy un fracaso. Yo no sé cómo manejar eso. ¿Por qué traigo este caso? Aquí se quedaron los jóvenes, aquí están todos los jóvenes. Jóvenes, ustedes tienen, mejor dicho, la responsabilidad de tratar con ese tipo de pecado, con ese tipo de pecador. Y es bueno que cualquier tabú sobre este tema lo saque y empiecen a hablar, a dialogar. ¿Qué haremos? Si un día de estos hay 3 personas con esta inclinación que quieren estar aquí, ¿cómo los van a tratar? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Qué tal, les decía yo a los jóvenes, si la próxima semana su compañero de clase le dice, quiero ir a la iglesia contigo? Y llega aquí y le dice, ¿me puedo sentar contigo? Esa es la realidad. Ese es el tiempo en que vivimos. Hay una inclinación creciente sobre esto y necesitamos saber qué hacemos. No nos podemos quedar con las manos cruzadas y cuando llega un problema de eso, se lo mandamos al hermano Cruz, al hermano de por ahí, quizás Lluvío. No, usted tiene que prepararse, joven. Y ustedes, padres, necesitan abrir este tema de conversación porque si usted no lo hace, allá afuera lo harán. Y usted va a perder. Bien, habiendo dicho eso, sucedió eso y yo le dije a Kevin, ¿cómo aprendiste a hacer esto? No, dice, este ha sido parte de mi entrenamiento que tuve en la universidad, cómo tratar en ministerio, en cómo tratar con jóvenes universitarios, porque esto es común. Le dije, ok, fantástico. A mí no me dijeron nada cuando yo pasé por ahí. Efraín, ¿te dijeron algo ahí en el Baxter? Yo vivo allá hoy últimamente. Es que aquí a este lado no hay ese problema. No es cierto. Las mismas instituciones educativas no están tocando este tema. Es una deficiencia. Tenemos que tratar con ello, así como hemos aprendido a tratar con el fornicario, con el adúltero, con el borracho, con el maldiciente, con cualquier otro. Necesitamos aprender a tratar sobre esto. Esa gente, hermano, nos necesita. ¿Lo entendemos? Nos necesita. Y necesitamos precisamente hacer esto. Entonces, conversando con Kevin hace poco, le digo, nárrame algo, dime algo de que te llamó la atención en alguno de esos momentos que tú tratabas con esos jóvenes que te impactó. Y me dijo, sí, hay uno de esos. Un joven dijo, mencionó, él no era el que estaba dando la clase, era alguien más. Mencionó, dice, que él nació así, por lo tanto va a morir así. Y quien dirigía la clase le dijo, fantástico, naciste así y necesitas morir así en Cristo Jesús para que nazcas de nuevo. Y todos se quedaron. Eso es lo que toma. Para el maldiciente, para el idólatra, para el afeminado, para el homosexual, para la lesbiana, para todo tipo de pecado. Esto es lo que toma. ¿Están de acuerdo? Nacer de nuevo. Y le dije, ese punto está bueno. Y es porque yo lo titulé, te es necesario nacer de nuevo. Cualquiera que sea el pecado. Hoy estamos hablando de pero cualquiera que sea el pecado, ese es el punto. Nacer precisamente de nuevo para poder avanzar, porque cuando usted nace de nuevo en Cristo Jesús, ya no es el viejo que nació, es el nuevo. Y Cristo Jesús no va a permitir que en usted nazca algo incorrecto, borracheras, idolatría, avaricia, lo que sea, no lo va a permitir porque Él es santo y es puro. Amén. Por lo tanto, si no se ha nacido bien de nuevo en algún aspecto de tu vida, díselo a Cristo. Me cuesta todavía funcionar de aquí. Y recuerde,
1 Pedro 3:21. Cuando usted es bautizado, usted fue perdonado. Usted lee así claramente que ese bautismo nos salva. ¿Pero qué no hace ese bautismo? No quita la inmundicia que traías. No la quitas. Esa tienes que crecer sometiéndote a Él en obediencia para que te la pueda quitar. Ese es el trabajo del Espíritu después de ese momento en que tú puedes ya, que ya has nacido, puedes seguir creciendo. Por lo tanto, hermanos, naciste en un mundo de pecado, pero puedes salir de él. Amén. Así es, cualquiera que sea, no solamente este tema del que estamos tratando hoy. La salida es nacer de nuevo, nacer en Cristo. Entonces sí, nace la persona con cierta tendencia, dice, y voy a morir así, fantástico, muere en Cristo y eres una nueva criatura. ¿Lo cree? Este es el reto para toda persona que estamos. Por lo tanto, hermanos, no dejes que el mundo de pecado te domine. Y no estoy diciendo pecado en ti, inmundicia en ti. Estoy hablando del mundo de pecado, la influencia del mundo que nos rodea, nuestro entorno, que ese mundo no te influencie. ¿Sabe por qué, hermano? Muchas iglesias, denominaciones ya cayeron en esta línea, que dicen y lo han aceptado, así nacieron, así son, y Dios en realidad no quiso decir lo que dijo. O si lo dijo Pablo no cuenta, si lo dijo Cristo sí cuenta. Ese liberalismo teológico está avanzando muchísimo en nuestro tiempo y ese es el punto porque él le dijo, no dejes que te influencie tu entorno, sea allá afuera o sea dentro del mismo cristianismo, que te digan, mira, la interpretación correcta de eso es este pasaje. De eso, ese es otro tema, que no puedo hablarles hoy, bueno, por cuestión de tiempo. Pero es otro tema, cómo el mundo homosexual está interpretando estos pasajes. ¿Cómo lo explican? Toda esa información, hermano, ya está escrita. Esa teología ya está escrita. Es cuestión de entenderla para podernos educar y poder ayudar a estas personas mejor. Concluyo con esto. Hace poco, yo tiendo a buscar documentales para información y encontré este video que es relativamente nuevo, de algunos años, en YouTube, y no me acuerdo el nombre de esta muchacha. Esta muchacha cuenta su historia, cómo nació, cómo creció, y luego su inclinación, cómo entró en el lesbianismo, narra todos esos detalles. Es una historia interesante, por cierto. Y luego hay una persona, hay una tía, hay una persona que siempre la escuchaba. No estaba de acuerdo con ella, pero la escuchaba. Y al final siempre inyectaba algún punto de optimismo, de esperanza, de fe. Y entonces la joven dice que en realidad ella no tenía otra persona con quien ir a platicar en una forma pues abierta y relajada más que con su tía. Y llegó un momento que ella se preguntó, ¿podrá Dios ayudarme? Porque estaba en relaciones homosexuales, lesbianismo, y se atrevió a buscar. Su vida cambió. Luego, en una ocasión, en un encuentro ahí social, cristiano, entró un joven. Ella narra y dice que cuando lo vio, sintió algo por esta persona. Por primera vez, sintió algo por un hombre. Y el joven entra y platican. Y a este hombre también le llamó la atención a esta joven.
empezaron a tratar, se casaron y hoy tienen una bebé. Eso ya es para gloria a Dios. Pero eso no es todo. Ella ha escrito precisamente libro, conferencias ha dictado sobre cuál es la vida de una lesbiana, cómo entender a Dios, cómo salir, cómo tomar poder de Dios para poderlo superar. Es superable. El homosexualismo sigue avanzando. No lo vamos a frenar. Debemos de ayudar a rescatar al que lo permita. Pero lo otro es esto. El homosexualismo, como ha sido el ateísmo, el liberalismo, ninguno de esos ismos va a vencer a la iglesia. No puede. La iglesia es del Señor. La iglesia está aquí para quedarse y para irse con Cristo Jesús cuando Él venga de regreso. Por lo tanto, ánimo a educarnos más sobre este tema y a seguir avanzando, y vamos a traer muchas de estas personas aquí también a sentarse con usted. ¿Amén? Ok. Gracias, hermano. Bendiciones.